Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. ¿Cómo estáis? Hoy en Anatomía veremos el tema 15, el penúltimo tema de la asignatura. Ya hemos visto muchas estructuras del sistema nervioso por separado, ¿verdad? Médula, encéfalo, nervios. Pues hoy toca conectar los puntos. Vamos a descubrir cómo viajan las órdenes y las sensaciones por esas grandes autopistas del sistema nervioso central que atraviesan la médula espinal. Exacto. Es el momento de ver el cuadro completo, de entender cómo se comunica el centro de mando, el encéfalo, con todo el cuerpo y cómo recibe noticias de vuelta. Nos centraremos en las rutas principales, esas vías ascendentes y descendentes, entendiendo de dónde vienen, a dónde van y, sobre todo, para qué sirven. Genial, pues vamos a ello. Si te parece, empecemos por el principio. ¿Cómo le llega al cerebro la información de lo que pasa en el cuerpo y en el exterior? O sea, las vías que suben. Perfecto. Hablamos de las vías somatosensitivas o ascendentes. Son las encargadas de llevar toda la información sensorial desde la periferia hacia los centros superiores. Piensan todo tipo de sensaciones. Lo que viene de fuera, como el tacto o la temperatura, eso es exteroceptivo. Ajá. La información sobre el estado de nuestros órganos internos, lo interoceptivo, Vale. y algo fundamental, la percepción de la posición y el movimiento de nuestro propio cuerpo. ¿Dónde están nuestros brazos y piernas sin necesidad de mirarlos? Que es la propiocepción. Entendido. ¿Y cómo se organizan estas vías? ¿Siguen algún patrón general? Generalmente, sí. Muchas de estas rutas sensoriales siguen un esquema básico de 3 neuronas en cadena. La primera neurona está fuera del sistema nervioso central, en un ganglio de la raíz posterior junto a la médula. Es la que tiene el receptor que capta el estímulo, pues un pinchazo, una caricia, el estiramiento de un músculo. Ya. Y lleva esa primera señal hasta la médula espinal. ¿Y la segunda? ¿Dónde está? La segunda neurona reside ya dentro de la médula, habitualmente en el asta posterior, la zona dorsal de la sustancia gris. Su axón, la fibra nerviosa que transmite el impulso, suele hacer algo crucial. Cruza al lado contrario del sistema nervioso. A esto lo llamamos decusación. Decusación, vale, cruza. Eso es. Una vez cruzado, este axón asciende, viajando hacia el encéfalo, y la mayoría de las veces su destino es el tálamo. El tálamo, ese gran centro de relevo del que hemos hablado otras veces, el filtro, ¿no? Justo. Actúa como una estación central de clasificación y distribución de casi toda la información sensorial que se dirige a la corteza cerebral. Allí, en un núcleo específico del tálamo, el ventral posterior, se encuentra la tercera neurona. El axón de esta última neurona es el que finalmente proyecta la información a la corteza somatosensitiva en el lóbulo parietal, donde la sensación se hace, digamos, consciente. Es interesante notar que los nombres de las vías a menudo nos dan pistas sobre su recorrido, como espinotalámico, de la médula, espino, al tálamo. Tiene todo el sentido, sí. Y mencionaste la percepción consciente. ¿Hay también percepción de la que no nos damos cuenta? Inconsciente. Absolutamente. Esa es una distinción clave. Sentir un dolor agudo o la textura de una tela es percepción consciente. Pero nuestro sistema nervioso está constantemente recibiendo y procesando información, por ejemplo, sobre la tensión exacta de cada músculo o la posición de las articulaciones, la propiocepción que decíamos, de la que no somos conscientes en absoluto, pero que es vital para coordinar nuestros movimientos o mantener el equilibrio. Mucha de esa información viaja por vías específicas, que no necesariamente terminan en la corteza consciente, sino en otros centros como el cerebelo. Qué interesante. Vale, pues vayamos a las vías concretas. ¿Cómo viaja la sensación de dolor y temperatura? ¿Esa que notamos enseguida? Pues mira, esa información utiliza principalmente el fascículo espinotalámico lateral. La primera neurona capta el estímulo, calor, frío, daño en el tejido, y entra en la médula. Allí contacta con la segunda neurona, cuyo axón decusa, cruza al otro lado dentro de la propia médula y asciende por la parte lateral de la sustancia blanca medular, el cordón lateral. O sea, cruza muy pronto, abajo, en la médula. Exacto. Y más arriba, en el tronco del encéfalo, estas fibras se unen a otras formando el lemnisco espinal y finalmente llegan al tálamo para hacer relevo en la tercera neurona que proyecta a la corteza.
Entendido. ¿Y qué pasa con el tacto más básico? Ese, como sentir que algo te presiona, pero sin saber muy bien qué es o dónde exactamente. El tacto crudo, ¿no? Ese tipo de tacto, que llamamos crudo o protopático, junto con la sensación de presión, viaja por una vía muy similar, el fascículo espinotalámico anterior. La diferencia principal es que las fibras de la segunda neurona, tras cruzar también en la médula, ascienden por la parte anterior de la sustancia blanca, o sea, el cordón anterior. Vale. Luego se une al mismo lemnisco espinal para subir al tálamo. Entonces, estas dos, la lateral y la anterior. Lo importante aquí es que ambas vías espinotalámicas, lateral para dolor y temperatura, anterior para tacto crudo y presión, comparten una característica clave. Su decusación ocurre muy abajo, a nivel medular. Esto tiene una consecuencia clínica importante. Si hay una lesión en un lado de la médula, la pérdida de estas sensaciones, dolor, temperatura, tacto crudo, se notará en el lado contrario del cuerpo por debajo del nivel de la lesión. Claro, porque la información ya ha cruzado al otro lado, justo al entrar en la médula. Vale. Pero, ¿y el tacto fino? Ese que nos permite, pues, leer braille o saber si nos tocan con una o dos puntas de lápiz muy juntas. ¿Va por la misma autopista? Ahí la cosa cambia. Ese tacto discriminativo o epicrítico, junto con la propiocepción consciente, saber dónde están nuestras articulaciones sin mirar, utiliza una ruta diferente. Viaja por el cordón posterior de la médula, a través de dos grandes haces de fibras, el fascículo grácil, que recoge información de las piernas y la parte inferior del tronco, El grácil para abajo. y el fascículo cuneiforme, para los brazos y la parte superior del tronco. El cuneiforme está más lateral y solo aparece en la parte superior de la médula. ¿Y cuál es la diferencia clave en el recorrido? Dijiste que cambiaba. La diferencia fundamental está en la decusación. Ojo aquí. La primera neurona entra en la médula y en lugar de hacer sinapsis enseguida, su axón asciende directamente por el mismo lado. ¿Cómo que por el mismo lado? Sí, ipsilateral. Sube por todo el cordón posterior hasta llegar a la parte baja del bulbo raquídeo. No cruza en la médula. O sea, que sube por el mismo lado donde entró la sensación. ¿Y cuando cruza entonces? No puede llegar así al hemisferio contrario. Cruza mucho más arriba. En el bulbo, esta primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona en unos núcleos llamados núcleo grácil y núcleo cuneiforme. Y son los axones de estas segundas neuronas los que finalmente decusan, cruzando al lado contrario en lo que se conoce como la decusación sensitiva. Ah, en el bulbo. Justo. Una vez cruzadas, estas fibras forman un gran haz llamado lemnisco medial que asciende hasta el tálamo, donde contactan con la tercera neurona que proyecta a la corteza. Vale, esto sí que es distinto. La decusación es en el bulbo, no en la médula como las otras. Eso cambia las consecuencias de una lesión medular, ¿no? Exactamente. Una lesión en un lado de la médula afectará al tacto discriminativo y la propiocepción consciente en el mismo lado de la lesión, por debajo de ella, claro. Porque esas fibras aún no han cruzado. Ya. En cambio, como vimos antes, el dolor y la temperatura se afectarían en el lado contrario. Esta disociación de síntomas puede ser muy útil para localizar lesiones medulares. Entendido, muy claro. Y mencionó antes la propiocepción inconsciente, la que usa el cerebelo para coordinar. ¿Cómo llega esa información allí? ¿También por aquí? Hay varias vías para eso. Una parte de la información propioceptiva de la parte superior del cuerpo, que llega a los núcleos cuneiformes en el bulbo, no se une al lemnisco medial para ir al tálamo, sino que toma un desvío. Una segunda neurona desde el núcleo cuneiforme envía su axón directamente al cerebelo del mismo lado. Ojo, esta no decusa. Directa al cerebelo. Sí, formando el fascículo cuneocerebeloso. Entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. Es una vía rápida, de solo 2 neuronas, para informar al cerebelo sobre la posición de los brazos y el tronco superior. Vale. ¿Y desde la médula directamente al cerebelo? ¿Hay algo? También están los fascículos espinocerebelosos, que llevan propiocepción inconsciente del tronco y las extremidades, información crucial para la coordinación motora fina y el equilibrio. El fascículo espinocerebeloso posterior es bastante directo. La segunda neurona en la médula y su axón asciende por el mismo lado, ipsilateral, y entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Simple. ¿Y el anterior? ¿Es igual de simple?
El fascículo espinocerebeloso anterior es más peculiar. La segunda neurona en la médula sí decusa, cruza al lado contrario, asciende por ese lado contrario hasta el tronco encefálico superior y, atención, ¿Qué pasa? vuelve a decusar para entrar al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos superiores. Doble cruce. Suena complicadísimo. ¿Para qué tanto lío? ¿No es más fácil ir directo? Parece un rodeo, sí, pero el resultado final es el mismo, que con el fascículo posterior, la información propioceptiva de un lado del cuerpo acaba llegando al mismo lado del cerebelo. Ah, vale. Al final llega al lado correcto. Exacto. ¿Por qué? Porque el cerebelo funciona comparando la orden motora, lo que el cerebro quiere hacer, con lo que el cuerpo está haciendo realmente, que es la propiocepción. Para que esa comparación tenga sentido y pueda corregir errores, necesita que ambas informaciones se refieran al mismo lado del cuerpo. Esa doble decusación es una solución, digamos, ingeniosa para asegurar que la información llegue al hemisferio cerebeloso correcto. Qué curioso. De acuerdo, creo que tenemos una buena idea de cómo suben las sensaciones. Ahora, demos la vuelta a la tortilla. ¿Cómo bajan las órdenes desde el cerebro para que nos movamos? Las vías motoras. Esas son las vías descendentes o motoras. La neurona final de la cadena, la que directamente contacta con el músculo para que se contraiga, es la motoneurona inferior. La que está en la médula. Sí, situada en el asta anterior de la sustancia gris de la médula. Pero esta motoneurona no actúa sola, claro. Recibe órdenes y modulaciones desde centros superiores del encéfalo. Clásicamente, estas vías descendentes se dividen en dos grandes sistemas, el piramidal y el extrapiramidal. Empecemos por el sistema piramidal, que suena importante. Es el de los movimientos voluntarios. Lo es. Es la vía principal para el control voluntario de los movimientos finos y habilidosos, especialmente de las extremidades, manos, dedos, esas cosas. La ruta clave aquí es el fascículo córtico-espinal. Se origina en neuronas de la corteza cerebral, principalmente la corteza motora primaria. Son las llamadas motoneuronas superiores. Sus axones descienden atravesando estructuras profundas como la cápsula interna. ¿Y dónde está la pirámide de la que toma el nombre? ¿Se ve? Sí, se ve. Las fibras del fascículo córtico-espinal se agrupan en la parte anterior del bulbo raquídeo, formando dos relieves visibles que se llaman pirámides vulvares. Y es justo en la parte inferior de estas pirámides donde ocurre un evento crucial, la decusación de las pirámides. Ah, otra decusación importante. Importantísima. La gran mayoría de las fibras, alrededor del 70-80%, cruzan al lado contrario del cuerpo. Ajá, claro. Eso explica por qué el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa, ¿verdad? Lo que siempre se dice. Exactamente. Esas fibras que han cruzado descienden por el cordón lateral de la médula, formando el fascículo córtico-espinal lateral, que es el más grande e importante. Las pocas fibras que no cruzaron en el bulbo descienden por el cordón anterior como el fascículo córtico-espinal anterior y suelen cruzar más abajo, justo al nivel de la médula donde van a actuar. Vale. Finalmente, estas vías contactan, a menudo a través de una pequeña neurona intermediaria, una interneurona, con la motoneurona inferior en el asta anterior, la que envía la orden final al músculo. Entendido. ¿Y hay alguna otra vía dentro de este sistema piramidal? Sí, hay una variante importante que no va a la médula, sino a los núcleos de los nervios craneales en el tronco del encéfalo. Es el fascículo corticobulbar. A veces se llama corticonuclear. Corticobulbar. Controla la cabeza. Eso es. Se origina también en la corteza motora y controla los músculos de la cara, la lengua, la faringe, la laringe. Vamos, los músculos inervados por los nervios craneales. Y también decusa. También cruza. En su mayoría sí. Las fibras cruzan para controlar los músculos del lado contrario de la cara y cabeza. Pero aquí hay una particularidad interesante. Muchos de los núcleos motores de los nervios craneales reciben fibras corticobulbares de ambos hemisferios cerebrales. ¿De los dos lados? Sí, tienen una inervación bilateral. Una especie de sistema de seguridad, por si falla un lado. Podría decirse así. Esta inervación bilateral es una protección. Si hay una lesión en la vía corticobulbar de un solo lado del cerebro, funciones importantes como masticar, tragar o mover la parte superior de la cara, como fruncir el ceño, pueden no paralizarse por completo, porque el núcleo motor sigue recibiendo órdenes del otro hemisferio, el intacto.
Sin embargo, la parte inferior de la cara suele depender más del control contralateral. Por eso, en algunas lesiones cerebrales se ve una parálisis más marcada de la boca en un lado. Entendido. Muy lógico, la verdad. Si el sistema piramidal es para el control voluntario fino, ¿qué hacen las vías extrapiramidales? ¿Suenan como menos importantes o secundarias? En absoluto. El término extrapiramidal simplemente agrupa a todas las demás vías motoras descendentes que no son la corticoespinal ni la corticobulbar. No son menos importantes, pero su función es diferente. No inician tanto los movimientos voluntarios, sino que los modulan. Son cruciales para ajustar el tono muscular, mantener la postura y el equilibrio, coordinar movimientos más automáticos o rítmicos como caminar. Ah, vale. Y mediar respuestas reflejas posturales. Actúan influyendo sobre las motoneuronas inferiores, ya sea directamente o a través de las mismas interneuronas que usa la vía piramidal. Vale. Modulación y automatismos. No inician, pero ajustan. ¿Cuáles son las principales? Danos algún ejemplo. Hay varias, originándose en distintas partes del tronco del encéfalo. Por ejemplo, el fascículo reticuloespinal, que viene de la formación reticular, influye mucho en el tono muscular y la postura. El fascículo tectoespinal, desde los colículos superiores, que están relacionados con la visión, ayuda a girar la cabeza y el cuello hacia estímulos visuales inesperados, reflejos visuales. Vale, te giro si oigo algo o veo algo raro. Eso. Luego está el fascículo vestibuloespinal, desde los núcleos vestibulares que reciben información del oído interno sobre el equilibrio, esencial para mantenernos de pie y ajustar la postura cuando movemos la cabeza. Y el fascículo rubroespinal, que viene del núcleo rojo y recibe influencias de la corteza y el cerebelo. Parece ser otra vía para modular la actividad motora, sobre todo de las extremidades. O sea que, a ver si lo pillo, mientras la vía piramidal dice, coge ese lápiz, las extrapiramidales se encargan de que mantengamos el equilibrio al inclinarnos, de que el tono muscular sea el adecuado en el brazo y el hombro y de que el movimiento sea fluido y no tembloroso. ¿Algo así? Esa es una excelente manera de verlo. Trabajan en equipo, totalmente coordinadas. La vía piramidal da la orden específica y voluntaria, y las vías extrapiramidales proporcionan el soporte postural, la fluidez y la adaptación automática necesaria para que esa orden se ejecute correctamente y de forma coordinada en el contexto del resto del cuerpo. Son fundamentales para cualquier movimiento natural. Fascinante. Hemos hablado de vías que suben y vías que bajan entre el encéfalo y la médula. ¿Hay comunicación dentro de la propia médula? ¿Entre sus distintos niveles, sus segmentos? Muchísima. Claro que sí. Existen multitud de fibras intersegmentarias o de asociación propia de la médula. Son axones de neuronas medulares que no salen de ella, sino que ascienden o descienden para conectar diferentes segmentos medulares entre sí. Se encuentran por toda la sustancia blanca, cordón anterior, lateral, posterior. ¿Y para qué sirven esas conexiones internas? ¿Qué función tienen? Son vitales para coordinar la actividad a lo largo de la médula. Permiten, por ejemplo, que un reflejo iniciado en un segmento, como retirar la mano de algo caliente. El típico reflejo de retirada. Eso es, pues que esa retirada pueda coordinarse con la actividad de músculos en otros segmentos, como tensar el brazo o incluso ajustar la postura del tronco para no caernos. Hacen que la médula funcione como una unidad integrada, no solo como una serie de estaciones de paso o cables aislados. Y hablando de reflejos, eso nos lleva al famoso arco reflejo medular, ¿no? La respuesta automática sin pensar. Rapidísima. Exacto. Es el circuito neuronal más básico, que produce una respuesta involuntaria y rápida a un estímulo. Sus componentes son muy claros. Un receptor que detecta el estímulo, una neurona sensitiva que lleva la señal a la médula, un centro integrador, que en este caso es la propia médula espinal, una neurona motora que saca la orden de respuesta y un efector, normalmente un músculo que ejecuta la acción. 5 pasos básicos. El ejemplo clásico es el del martillito en la rodilla, ¿no? El reflejo rotuliano. Ese es un ejemplo perfecto del reflejo de estiramiento homeotático. Al golpear el tendón rotuliano, se estira bruscamente el músculo cuádriceps. Los receptores dentro del músculo detectan ese estiramiento. La neurona sensitiva lleva la señal a la médula y aquí está la clave de su rapidez. ¿Qué pasa ahí? Hace sinapsis directamente con la motoneurona inferior que inerva ese mismo músculo. Solo una sinapsis en el centro integrador. Monosináptico.
Una conexión directa, sin intermediarios. Exacto. Por eso es tan rápido. La motoneurona se activa inmediatamente y envía una señal al cuádriceps para que se contraiga, produciendo la famosa patada. Entendido. Es un mecanismo fundamental para mantener el tono muscular y ajustar la postura de forma automática, ¿verdad? Justo. Aunque el cerebro no participe en el circuito básico del reflejo, sí puede modularlo, es decir, aumentar o disminuir su intensidad, consciente o inconscientemente. Y como decíamos, gracias a las fibras intersegmentarias, incluso un reflejo simple puede desencadenar patrones de actividad más complejos en músculos de varios segmentos. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Ha sido denso, pero fascinante. Hemos seguido las rutas ascendentes que nos traen noticias del mundo y de nuestro cuerpo, viendo cómo algunas sensaciones viajan por vías distintas y cruzan a diferentes alturas. El dolor por un lado, el tacto fino por otro. Y hemos descendido con las órdenes motoras, distinguiendo la vía piramidal para el control voluntario preciso de todo el conjunto de vías extrapiramidales que afinan, modulan y automatizan nuestros movimientos y postura. Sin olvidar esas conexiones internas de la médula, las intersegmentarias, y la base de todo, los arcos reflejos. Al final, a pesar de la complejidad y la cantidad de nombres, parece que hay una lógica muy clara en cómo se organiza todo este cableado, ¿no? Todo encaja. Sin duda, lo realmente asombroso es pensar que, aunque las estudiamos por separado para entenderlas, todas estas vías están funcionando, a la vez interactuando constantemente. Cualquier acción, por simple que parezca, como levantarse de una silla, requiere una sinfonía perfectamente coordinada de señales sensoriales subiendo, órdenes voluntarias bajando, ajustes posturales automáticos y correcciones reflejas. Es increíble. Entonces, ¿qué implica todo esto en la práctica? Más allá de la anatomía pura, para nosotros como futuros psicólogos. Pues implica que la separación entre lo voluntario y lo automático en nuestros movimientos quizás no es tan nítida como pensamos a veces. Cada acción voluntaria que iniciamos conscientemente a través de la vía piramidal se apoya y es moldeada por una inmensa cantidad de procesamiento inconsciente y ajustes automáticos gestionados por las vías extrapiramidales, el cerebelo y los reflejos medulares. Esto plantea una pregunta interesante, casi filosófica, diría yo. Si esa base automática es tan potente y constante, si está siempre ahí ajustando y preparando, ¿hasta qué punto un movimiento que sentimos como totalmente voluntario y bajo nuestro control no está ya profundamente influenciado, casi predeterminado en su ejecución fina, por toda esa maquinaria subyacente de la que no somos conscientes? Es una cuestión profunda, desde luego. Sobre la naturaleza del control motor, la voluntad, la conciencia, da para pensar, ¿verdad? Algo en lo que seguir reflexionando. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.